Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a exponer unas diapositivas sobre el sistema de clasificación botánico, una reseña histórica y bueno, empezamos. Dice en la antigüedad clásica, Aristóteles. ¿Quién fue Aristóteles? Fue uno de los primeros biólogos, dado que se dio la tarea de clasificar unas 500 especies, entre ellos animales. Teofrosto de Ereceo dice que las dos obras más importantes que suelen señalar como el origen de la botánica, constituyendo los voluminosos tratamientos botánicos de la antigüedad hasta el Renacimiento, de la historia de las plantas y sobre las causas de las plantas. También hablaremos de la historia. Caius Plinius es una de las obras individuales más grandes que se ha sobrevivido desde el Imperio Romano hasta nuestros días. También podemos conocer que tenemos de la materia médica a Pedanius Dioscórides. Fue uno de los, fue un médico del emperador, lo que le permitió viajar por toda la gran parte llamado mundo conocido, la época y ocuparse de las relaciones y descripciones múltiples de las especies. En su tratado se habla de la descripción de las plantas y las partes, entre los cuales están las raíces, los tallos, las ramas, las hojas, las flores, los frutos y las semillas. Tenemos el medievo y conoceremos a Albucasis y Maimónides. Durante la Edad Media se señala que la gran importancia que tuvieron los árabes que dominaban gran parte del occidente, entre ellos durante el califato y el Córdoba, nos dice que destaca Albucasis, al que escribió su Higiene, obra que contiene 166 dibujos de plantas con conocimientos acerca de ellas. Alberto Magno dice que es de origen animal. Escribió De Vegetalibus el libro séptimo, 1250, que constituye un ensayo repartido en 7 libros de la inspiración a Aristóteles, en el que incluyen problemas de filosofía vegetal y una clasificación de las plantas. Andrés de Laguna, traductor de los textos, uno de los más grandes traductores de la antigüedad. También fue el traductor de los textos de Disócrates y Galileo. También Paracelso, teoría de las asignaturas. La teoría o doctrina de las asignaturas, también llamada teoría de los signos, es una creencia muy común en muchos pueblos, lo que dice que es que las plantas demuestran por los signos de la analogía sus virtudes. Otto Brenfels, 1489 a 1535. Este es un herbario, un libro herbario acerca de las plantas medicinales en el que se enumeran las sustancias producidas por estas. También conoceremos a Matías de Ovel. Es- eh, este también es un libro de ilustraciones, descripciones botánicas que fue escrito por el médico botánico flamenco. También tenemos el libro con ilustraciones y descripciones botánicas que fue escrito por farmacéuticos y médicos botánicos alemanes. El Valerius Cordovus, 1517-1564, y publicado en el año de 1561. Andrea Caselpino escribió De Plantes Libre, 16 en 1583, y también en 1603 el libro de las plantas. Observó que ofrecen la clasificación basada en caracteres del profe, el fruto, la semilla y el embrión. Charles de Leucles trata sobre más de 6.000 especies de plantas y se las considera como la expresión máxima de los herbarios europeos durante el Renacimiento. En el siglo XVII, Caspar Boudin, 1560 y 1624, fue un botánico y médico suizo. Su produjo Theorie Botanica. En 1620 y en 1623 también publica la Teoría Botánica, donde se descubren 6.000 especies en las que se distingue género y especie. También en 1627 a 1705, John Ray fue un naturista inglés, a veces llamado el padre de la historia natural británica. Clasificó los vegetales en la clasificación 4 grupos dados por Theophorus y posteriormente en la Historia Plantarum.
Ordena 1.800 plantas en 33 grupos utilizando insistentemente el sistema binario de budding y también realiza la primera identificación de especies y mejora la clasificación definida en sus métodos. También tenemos a Marcelo Melpin. Melpin observó por primera vez las células vivas en 1675. Confirmó la existencia de las células en tejidos vegetales, que fue uno de sus mayores descubrimientos. Michelini. Michelini dice que su nova plantarum genera en 1729. Fue un pasado importante con el conocimiento del fungi. En este trabajo dio las descripciones de 1.900 plantas, de las cuales unos 1.400 fueron descritas por primera vez. Entre ellos estaban 900 fungi y líquenes. Joseph Pinto nació en 1656. También descubrió la física, la química, la botánica y la medicina. Contribuyó a la definición de sus elementos de la botánica, que se había traducido en 1700 al latín. En el periodo liniano, Rodolphe Jacob Comerous, de sexo plantarum epístola, 1694. Tuvo gran trascendencia ya que puso en evidencia el carácter sexual de las flores. También Carol van Lenneus creó un esquema taxonómico basado únicamente en estas partes sexuales, utilizando el estambre para determinar la clase, el pistilo para determinar el orden. También tenemos el sistema de clasificación natural de las especies sexuales. Las clases Plantarum dice que fue escrito por Carlos Linneo. En esta obra, Linneo realiza una reseña histórica de las siguientes clasificaciones de los vegetales, realizadas por los naturistas que procedieron y descubrieron en esbozo o clasificación natural al establecer 28 órdenes naturales. También Carlos Linneo reúne en su obra Géneros de las plantas, un bosquejo o breve enumeración de los géneros de las plantas, clasificándolas en 24 grandes grupos o clases según las semejanzas. Carlos Linneo, en 1707 y 1778, es el primer libro de texto de botánico sistemático escrita y botánica en latín. También contiene la descripción pública por primera vez de Linneo de su nomenclatura binomial. Especies Plantarus en 1753, como un trabajo en 2 volúmenes por Carlos Linneo. Su principal importancia radica en que el punto de partida de la nomenclatura botánica que se usa hoy en día. Esto quiere decir que no se aceptan como válidamente públicos los nombres de taxones anteriores. La época de los sistemas naturales. Adamson fue un botánico, micólogo, algólogo y pteridólogo francés de origen escocés. Dice, comenzó los sistemas de clasificación natural basados en las semejanzas de la morfología para Adamson. También tenemos a Bernard de Jussy. Dice, fue un médico y botánico francés. Su obra, Órdenes Naturales en Ludovic, XV. Agrupa las plantas superiores en 64 órdenes, clasificación que sirvió de base a su sobrino Antoine Laurent de Julien. Antonio Laurent de Julien, dice, fue un médico botánico francés. Genera Plantarum Secundum en 1789. Fue un sistema de clasificación en el que, a diferencia de Alderson, algunos caracteres son considerados de más importancia, tales como los cotiledones y la posición de las coral respecto al ovario. Augustin fue un botánico especializado en briología y petredología y micólogo suizo. Divide en las plantas de vasculares y celulares. Alphonse de Candolle. Él iniciado por su padre, en el que se tratan todas las familias conocidas y cuyo sistema de clasificación desplazó completamente al Linneo. Robert Brown fue un médico cirujano y botánico escocés formado en la Universidad de Edimburgo. El descubrimiento del núcleo celular en 1831 señaló en su Botanicardum Facili Princeps en 1827 las diferencias entre angiosperma y gimnosperma. Stefan Endelich fue un botánico de Austria, numismático, político y sinólogo.
fue director del Jardín Botánico de Viena. Schipper fue un botánico y fotogeógrafo francés que realizó las mayores contribuciones en los campos de la historia, ecología y fitogeografía. Adolphe fue un médico botánico fitopaleontólogo francés. George Bentham fue un botánico pteriodólogo y micrólogo inglés. La época de los sistemas filogenéticos. Jean-Baptiste de Monte. Lamarck formuló la primera teoría de la evolución biológica en 1802. Acuñó el término de biología para designar la ciencia de los seres vivos y el fundador de la paleontología de los seres invertebrados. Charles Darwin fue el primero en descubrir la historia de las especies, la evolución de las especies. Postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. Eicher fue un botánico alemán que desarrolló un nuevo sistema de clasificación de plantas. También dice Engler y Carol Plant. Es un trabajo de científicos con ilustraciones y descripciones botánicas. Heinrich de Der Systematik Botanik. Fue un botánico austriaco, fue especialista en pteridophytas, micólogo, ficología y en espermatofitas. Autor de una de las grandes clasificaciones de los vegetales llamada justamente clasificación Weisse. Acronyms. Es un libro con ilustraciones, descripciones botánicas, fue escrito por el botánico estadounidense Arthur John Cronquist y publicado en Nueva York en el año de 1981. Con esto puedo concluir que hemos conocido la historia de la botánica y podemos agregar las referencias. Muchas gracias.